No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que en ocasiones me pongo a ver las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi alrededor, lo que está pasando aquí en Las Vegas, y termino mal. No sé si les pasa lo mismo. O sea, me pongo a ver las noticias y quiero ser muy honesto con ustedes, ¿no? Tengo las redes sociales, había dejado Twitter el año pasado porque había mucha negatividad, todo el mundo estaba en contra de todos, todo era malo, todo el mundo tirándole ahí en Twitter a todo el mundo, ¿verdad? Y ese año, después que anunciaron que Elon Musk estaba ahí, bueno, regresé, dije, bueno, a lo mejor ya se puede componer, ¿verdad? Y me regresé otra vez a Twitter. Si no te has metido a Twitter, obviamente que todo el mundo pone ahí sus comentarios y todo, pero me metí a ver cuáles eran las tendencias, ¿verdad?, del mundo. Y entonces de repente estaba ahí en la plataforma, estaba viendo todas las noticias, lo que estaba saliendo, y luego de repente sale que un banco se cae, ¿verdad? ¿Sí ha visto las noticias? Se cayó un banco, que Rusia, que la guerra, y todo estaba leyendo todas así las noticias seguidas, ¿verdad? Todas las cosas malas que estaban pasando en el mundo, Ucrania, que la política, que el dólar. Y ¿sabe qué? Me puse de malas. O sea, y en un momento me puse de malas y me empezó a dar vuelta el chícharo, ¿verdad? A pensar. Y ¿a cuánto les ha pasado, verdad? Que empiezas a ver las malas noticias y empiezas a pensar en eso y a darle vueltas, y de repente los peores escenarios empiezan a pasar como si fuera verdad. ¿Te acuerdas de cuando se perdieron las casas? Y entonces llega Mardia con un café, ¿verdad? Muy amablemente: yo no me hables, no quiero saber nada, estoy de malas, ¿verdad? No me dice, ¿qué no sabes que el mundo ya se va a acabar? Casi le estaba diciendo así. Mardia, pues ahí está tu café, ¿verdad? ¿A mí qué, verdad? Y ¿qué trae? ¿Verdad? Así se fue. Ahora, yo sé que yo no soy el único que se pone de malas con las malas noticias, ¿no? ¿Saben por qué lo sé? Porque las estadísticas dicen eso. Las estadísticas dicen que todos nosotros estamos constantemente expuestos a las malas noticias. Y cuando comenzamos, ¿verdad? Cuando estamos viendo las malas noticias, comenzamos a ver la vida a través de ese filtro. Empezamos a ver la vida a través de las cosas malas que están sucediendo a nuestro alrededor, y de ahí en adelante todo lo que vemos es malo, ¿no? Es como unos lentes que nos ponen y empezamos a ver todo a través de eso. Pero algo curioso que nos pasa, porque dejamos cuando te pasa con las malas noticias, es que dejamos de creer que lo mejor va a suceder y comenzamos a esperar las peores cosas en cualquier área, ¿verdad? En el área económica, que todo se va a venir para abajo, que vas a perder tu casa; en el área de las relaciones, ¿verdad? En el área de la salud. No sé si te ha pasado. Yo veo las noticias del COVID, de lo que pasó, y ya me anda doliendo el corazón. Ay, ¿verdad? A mí también ya el mugre virus, la vacuna me afectó. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Porque veo las noticias, ¿no? Empiezas a ver los peores escenarios en el trabajo, en los negocios. Ahora, el problema es que cuando estamos en ese estado mental, se puede convertir en una autoprofecía cumplida, y cuando pasan las cosas, entonces decimos: ya ves, si era cierto que iba a pasar eso, ¿no? Porque encuentras lo que tu mente anda buscando. Eso es lo que sucede. Ahora, honestamente, a ninguno de nosotros nos gustan las malas noticias, que nos hablen para darnos unas malas noticias, ¿verdad? Pero por alguna razón nos atraen, ¿verdad? ¿Saben por qué? Le voy a ser sincero: es porque somos chismosos. Nos gusta el chisme, por eso nos atraen las malas noticias, ¿no? Pero el mundo lo sabe también, y las noticias son malas, ¿no? De hecho, el 90% de las noticias de cualquier noticiero son negativas, son amarillistas, ¿no? Y nos deprimimos de ver eso, pero le podemos apagar a las noticias y decir: es la culpa de las noticias. Pero la realidad es que nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a lo negativo. Tenemos la tendencia a ir hacia lo negativo. Las investigaciones arrojan que los encabezados negativos, ¿verdad?, amarillistas, tienen un 60% más clics que la gente le damos que cuando son positivos. Entonces eso lo saben los periódicos, eso saben las noticias, y entonces ponen ahí, ¿verdad?, matólo, tirólo, ¿verdad? Y entonces va uno y le pica a ver el chisme, ¿no? Y la onda es que no le damos clic a menos que no sea una noticia jugosa, un chisme caliente, ¿verdad? Psicológicamente esto tiene un nombre, de hecho lo han estudiado, se llama
sesgo de negatividad. Lo puede buscar, sesgo de negatividad. Y dicen que es la parte de la naturaleza humana, y los psicólogos lo relacionan con el instinto de supervivencia, ¿no? Es un mecanismo para sobrevivir. Y esa es la razón por la que nos acordamos más de cuando alguien nos trata mal y nos dice cosas negativas, de cuando alguien nos puede decir cosas positivas y buenas a nuestra vida. Cuando alguien nos dice algo malo, se nos mete en nuestro corazón y nos acordamos, pero nunca nos acordamos cuando alguien nos dice algo bueno, ¿no? Algo sucede, es algo en el cerebro, ¿no? Y esto dispara ideas negativas una, ¿verdad?, tras otra en nuestra vida, y entonces la vida se ve mal, la vida se ve negativa. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me pasa, ¿no? Y al final de cuentas, esto comienza a determinar la visión que tenemos del mundo, ¿verdad? Todo parece que está mal, todo parece desesperanzador, el futuro se ve incierto, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Decimos como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Porque todo se ve mal, pero no solo a nivel mundial o global, sino también a nivel personal. Comenzamos a tener esa visión de nuestro trabajo, de nuestra casa, con nuestros hijos. La presión de las malas noticias comienza a acumularse, a afectar nuestra confianza, nuestras relaciones, nuestra actitud ante la vida cambia, y empezamos a tomar decisiones en base a esta visión de la vida. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Porque esto le hace daño a cualquiera, y quizás has vivido así por mucho tiempo, ¿verdad? Con este miedo, con esta actitud ante la vida de que cosas malas van a pasar, afecta tu salud mental. La gente comienza a vivir con temor, ¿verdad? Lo peor va a suceder, el miedo siempre te llega a limitar tu vida. No tomas decisiones, no te lanzas a hacer un negocio, no te lanzas a conseguir otro trabajo, ni a buscarlo, porque tienes miedo de que lo peor va a suceder. Pero déjame te digo algo, esto no solamente es una actitud y no es saludable, esto va en contra de lo que enseña la Biblia. Esto es antibíblico. Mira, como cristiano, una de las cosas que deben dominar nuestro pensamiento y siempre debe dirigirnos son las buenas noticias. No, la palabra evangelio significa precisamente eso, buenas noticias. El evangelio de Jesús significa las buenas noticias de Jesús. Eso es lo que quiere decir el evangelio, las buenas noticias de Jesús. Ahora, déjeme le digo algo, ¿no? Yo no sé ustedes, en mi casa, en mi familia, a mí no me gustan los dulces con chile. O sea, no es como que algo que a mí me gusta, pero en mi casa mis hijas y mi esposa llegan con dulces con chile y paletas con chile. Y yo una sí, pero no, o sea, yo no sé cómo les puede gustar el chamoy, ¿verdad? O sea, discúlpeme, pero sabe re feo. Pero mis hijas, ¿sabes qué? Comen chamoy y les gusta. Y unas cosas que tengo muy claro es que tú nunca sabrías que las cosas son saladas si no existiera lo dulce. O al revés, tú no sabrías que existiera lo dulce si no existieran las cosas saladas. Ahora, hay algo que es verdad, que hay malas noticias. Sí hay malas noticias. Ahorita voy a hablar de algunas de ellas, pero las buenas noticias es que son más buenas que las malas. Las buenas noticias son más buenas que las malas, ¿no? Y las buenas noticias son que hay esperanza para el futuro. Las buenas noticias es que no estás solo en esta vida. Las buenas noticias es que eres amado, así como eres, y en la condición en la que estás, con los fracasos que has tenido, con los tropiezos que has tenido, con los errores, eres amado. Las buenas noticias es que no importa lo que la gente diga de ti, Dios piensa algo mucho más arriba que eso. Esas son buenas noticias. No, las buenas noticias son que el fracaso no te define como persona. Esas son buenas noticias. No todos hemos fracasado, todos nos hemos tropezado con algo. Las buenas noticias es que puedes vivir feliz, bendecido y con paz, independientemente si el mundo se está cayendo a tu alrededor. Esas son buenas noticias. Las buenas noticias son que el sufrimiento y el mal no tienen la última palabra. Dios y su gracia y su justicia tienen la última palabra, independientemente por donde estés atravesando. Esas son buenas noticias. Ahora, algo que tienes que tener muy presente es que las malas noticias son temporales. Las buenas noticias son para siempre. No las pueden cancelar, no las pueden derrotar, no envejecen, no se agotan. Son buenas noticias porque están basadas en el carácter de Dios, en que Él es bueno, en que Él es fiel
y que Él cumple sus promesas. Él es fiel. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, aunque en este momento parece que nada está pasando. Por eso son buenas noticias. No, mira, esta semana estamos comenzando esta serie de mensajes, ¿no? Solo van a ser 2 semanas que voy a hablar acerca de las buenas noticias, de que Dios, ¿verdad?, tiene estos planes de bien y no de mal para con nosotros, comparado con lo que sucede con el mundo, ¿no? Y hay 2 cosas que me gustaría hablar contigo, ¿no? La primera es que necesitas cambiar la mentalidad de malas noticias por buenas noticias, porque son muy buenas. Tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que creerle a Dios. Y la segunda es que estas buenas noticias no son solamente para ti, son para que las puedas compartir con todos los que están a tu alrededor. Para eso son. Eso es lo que hace la diferencia a tu alrededor y en tu vida, el compartir que estas buenas noticias son muy buenas como para quedártelas tú. Ahora, si tienes tu Biblia, ¿verdad?, quiero que me acompañes a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Jesús se encuentra con una mujer que desesperadamente necesita escuchar las buenas noticias, no por su condición, por lo que había hecho, ¿no? Y Jesús juntó a sus discípulos y se fueron a un viaje a una región llamada Samaria. Y llegó a descansar a un pozo. Y luego sus discípulos van a comprar comida, van a buscar comida. Era más o menos como a mediodía. Estaba, se supone que, o los que estudian la Biblia dicen que estaba caliente en ese momento. Se queda Jesús descansando. Y en eso llega una mujer a sacar agua al pozo. Y Jesús le comienza a sacar plática, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús, Juan 4, del 7 al 9. Si no tiene su Biblia, va a aparecer aquí. Dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y en eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Le dijo: hey, ¿me puedes compartirte? Dame agua, ¿no? Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Juan 4, del 7 al 9. Ahora, la respuesta de la mujer cuando Jesús le pide el agua es como de sorpresa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿qué te pasa por la cabeza, no? Ahora, el asunto aquí lo dice ahí, es que Jesús era judío y obviamente la mujer samaritana, ¿no? Y entre judíos y samaritanos había una larga historia de enemistad y de odio entre ellos, entre las 2 culturas, ¿no? Había mala leche entre ellos, o sea, no se llevaba, ¿no? Ella llegó y al ver a un hombre judío, o sea, cuando llegas y ves a alguien que sabes que no es tu amigo, que te cae mal, pues lo último que pensó es que él iba a hablar, ¿no? Yo voy por agua, este cuate que haga lo que quiera, es judío. Si acaso puedo esperar que me dé un insulto, ¿verdad? O me haga mala cara. Es lo que espero que haga este cuate, no lo conozco, ¿no? Otra cosa es que dicen, ¿verdad?, que dentro del contexto, en esta cultura, los hombres en ese momento no le hablaban a las mujeres. Los hombres solo hablaban con los hombres, menos, ¿verdad?, si estaban solos, ¿no? Y otra cosa que apuntan los comentaristas bíblicos es que ella estaba sacando agua en una hora donde no era la habitual sacar agua, no era la hora donde no había menos gente. Y más adelante vemos en la historia pues que ella tenía un historial, que ya se había casado varias veces, ¿no? Y era muy raro en la cultura una mujer que tuviera ese tipo de vida. Lo más probable es que fue a sacar agua porque era señalada, era marginada por sus vecinos y no quería evitar ser juzgada. Por eso fue a esa hora a sacar agua. Ahora, imagínate lo que pudiera pasar en la mente de la samaritana. Llega a tomar agua, a sacar agua, esperando estar sola, que nadie la vea, y está ahí este hombre llamado Jesús, que era judío, era religioso, y el simple hecho de ver que Jesús estuviera ahí significaba malas noticias. Ay, ya llegué y está este aquí, ¿verdad? O sea, yo que quería estar sola, ¿no? Jesús significaba en ese momento el ser juzgada. Jesús significaba en ese momento el ser señalada. Jesús significaba el ser condenada, ¿no? Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque pienso que muchas personas sienten lo mismo el día de hoy al escuchar de Jesús. Jesús representa para la mayoría de la gente malas noticias. ¿Por qué? Porque Jesús representa el ser juzgado, el Jesús representa el ser señalado, el señalar tus errores. Jesús representa el ser condenado. Pero la verdad es que Jesús no tiene la culpa. Eso no es lo que dice la Biblia. Es la gente que lo ha querido representar o hablar en su nombre, los que han juzgado y han señalado a los demás
y han mal representado a Jesús. Por eso la gente no quiere a Jesús. Pero Jesús dice: ¿a mí qué, verdad? Es los que me han mal representado. No, pero cuando tú lees la Biblia, encuentras que la actitud de Jesús era totalmente diferente, ¿no? Le pide agua a la mujer, y en ese momento, en esa cultura, compartir un trago de agua, pedirle agua a alguien, y más en esas circunstancias, era decirle: oye, me interesa tu amistad, me caes bien. Ahora, Jesús estaba abierto y fue intencional en tratar de establecer una amistad con esta mujer. No solamente era el mensaje de las buenas noticias que tenía y que quería compartir y que iba a compartir en unos momentos, sino su actitud, su manera de hablarle a la mujer era la actitud de las buenas noticias que tenía Jesús para ella. Jesús estaba dispuesto a cruzar las barreras culturales sin juzgar a la persona, para llevarle a alguien las buenas noticias. A Jesús no le importaba todo lo que había hecho ella. Él quería que él escuchara lo que él tenía que decir. Prácticamente, ¿verdad? El día de hoy, aquí, ¿cómo podemos no solamente hablar de las buenas noticias a otros, sino vivir las buenas noticias en nuestra propia vida? Yo tengo dos ideas nada más que quiero compartir contigo el día de hoy. La primera es que necesitas asegurarte de que las buenas noticias sean las buenas noticias. Asegúrate que las buenas noticias sean las buenas noticias. Mira, no sé cuántos de ustedes han tratado de romper malos hábitos, ¿verdad? Y es muy difícil, ¿no? Es difícil porque en el momento no te das cuenta de que estás haciendo ese mal hábito hasta que lo estás haciendo o hasta que lo haces, ¿no? Cuando uno predica, uno enseña, y cuando empiezas a hacerlo, ¿verdad? Uno tiene muletillas, ¿no? Uno no se da cuenta y uno dice palabras o frases o sea, quieres decir algo y se te sale esa palabra, esa frase, ¿no? Palabras como o sea, ¿verdad? No, o sea, y o sea, y o sea. Hay otras palabras, por ejemplo, que la gente dice, por ejemplo, muletillas, ¿no? Termina una frase y dice y así. No sé si ha oído, ¿no? Y así qué, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y así, ¿verdad? Ahora, las personas repetimos esas palabras y lo peor es que es un mal hábito que no te das cuenta que lo usas, no te das cuenta que estás usando la muletilla y que es difícil de quitarlo. Es un muy mal hábito. Pero digo, yo me escucho y digo, híjole, ¿por qué repetí tanto esa palabra, no? Y así, le digo, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo digo esto porque muchas personas viven con un mal hábito de las malas noticias en su mente, ¿no? Es lo que automáticamente se van en sus pensamientos. Y es un hábito difícil de romper, pero no solamente para uno cuando uno lo tiene, sino para los demás alrededor. Porque ves la vida a través de las cosas malas y empiezas también a ver alrededor, ¿no? Y es un hábito. El pensar negativamente es un hábito difícil de romper. De hecho, muchas iglesias y muchas personas de fe tienen la costumbre o el hábito de convertir aún las buenas noticias en malas noticias. Mira, hay una realidad en cuanto que hay malas noticias. Estas son las malas noticias, ¿no? Las malas noticias es esto: que todos somos pecadores, que existe el pecado, ¿verdad? Las malas noticias es que la paga del pecado es la muerte. Si tú has pecado, eso es lo que te mereces. Tanto una muerte en este plano como en un plano eterno. No, ahora no podemos negar que hay cosas malas, pero la mayoría de las personas está de alguna manera consciente de ello, de su pecado. Su conciencia se lo dice: has fallado, estás haciendo cosas que no debes de hacer. Eso ya lo saben. De hecho, por eso no se acercan a Dios, por lo malo que se saben o se sienten que han hecho. Es la razón que les impide acercarse a Dios. Pero muchas iglesias y muchas personas de fe se enfocan tanto en el pecado, en que estás mal, ¿verdad? En las maneras tóxicas de vivir de la gente, de pensar, de comportarse, que esa es una barrera para el mensaje verdadero. Nos olvidan de que las buenas noticias son más buenas que las malas noticias. Se olvidan de la gracia de Dios, se olvidan del amor de Dios. Mira, la mayoría de las personas allá afuera han escuchado sobre una religión enfocada a hacer sentir mal a las personas. Para poder llegar a Dios, pues tienes que hacer un esfuerzo muy grande primero para portarte bien, para dejar de hacer cosas malas, ¿verdad? Para ser bueno. Y entonces sí, cuando llegues a portarte bien, entonces de alguna manera Dios se va a interesar en tu vida y se va a interesar en ti. Esa es la idea en general. El orden de las ideas como para que Dios pueda interesarse en ti, o más o menos es esto, ¿no? Primero, ¿verdad? Tienes que cambiar algunas cosas.
Después de cambiar algunas cosas, tienes que creer lo que la Biblia dice, y después de eso quizás puedas pertenecer y ser hijo de Dios. Es como la idea: primero cambiar, después creer y al último pertenecer. Ahora, es muy fácil que cualquier iglesia, que cualquier creyente pueda caer en un patrón, el cual es en este patrón, el cual es un hábito difícil de romper. No, llega alguien y queremos que se porte bien. Yo les voy a contar aquí una historia, ¿no?, que me pasó a mí dentro de mi religiosidad. Yo llego aquí a Central cuando recién empecé, ¿verdad? Y era la primera vez, el primer domingo, y llegué al servicio americano, no había nada en español, y de repente me encuentro que allá afuera están estacionando carros, había gente dándole, ¿verdad?, para estacionar los carros, y de repente veo a uno con un chaleco naranja estacionando carros y con su cigarro al lado, ¿verdad?, fumando. Entonces yo, en mi religiosidad, yo dije, no, pues no debe ser cristiano, ¿verdad? Le pagaron. Yo pensé, dije, pues está fumando, ¿no? Y entonces ya cuando me fui a comer con Jot, el pastor, ese día, y yo le pregunto, le digo, oye, ¿los voluntarios son pagados o son sí, o sea, son gente aquí voluntarios o qué? Me dice, no, todos son voluntarios. Y luego me dice, ¿y por qué? Y yo le digo, no, es que me llamó la atención que vi a uno fumando. Y él me contestó y me dijo algo, dijo, sí, es que no vamos a esperar a que dejen de fumar para que reciban a Cristo. Es más fácil que reciban a Cristo y que después dejen de fumar, a que dejen de fumar y después reciban a Cristo. ¿Sabes qué? Fue como que me dieran una cachetada con guante blanco. Digo, pues sí, es la gente que necesita. Ahora, pasó el tiempo, ¿no? Y entonces de repente estábamos aquí y llegaba Jesús. Jesús era un señor ya grande que llegaba y se sentaba entre nosotros. Ahora, Jesús había sido un empresario en México. Jesús en México tenía sus bares, pero no más eran bares, eran lugares donde mujeres se desnudaban y todo, ¿no? Perdió todo, llega acá y llega aquí. Pero cuando yo lo conozco ya tenía como unos 70 años Jesús. Y entonces, ¿tú sabías que había llegado Jesús? Porque cuando llegaba olía a cigarro todo. O sea, él olía a cigarro, pero no nomás él. Sabías que se había sentado unas 10 bancas alrededor, porque todo olía a cigarro, ¿verdad? Y entonces llegaba y se sentaba y escuchaba. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo prefiero que esté aquí sentado, ¿verdad?, que esté en cualquier otro lado. Y un día me habla, imagínate, 70 años más o menos, me habla al pasillo. Me dice, pastor, ven. Y yo me acerco y me dice, ¿sabes qué? Quiero que ores por esto, ¿no? Y se mete la mano, ¿verdad?, a la bolsa y saca una cajetilla de parches de nicotina. Y me dice, quiero que ores por esto. Y le digo, chihuahua, ¿por qué, verdad? Me dice, es que, dice, yo tengo fumando desde los 13 años y por más que puedo, no quiero, más que quiero, no puedo cambiar. Dice, quiero que Dios me ayude, pero quiero que ores para que los parches me hagan efecto. Y ¿sabes qué? Oramos por los parches. Yo espero que hayan dado resultado, ¿verdad? De hecho, tenemos aquí a la venta algunos parches. No, es cierto, pero déjame, te comento, ¿no? Yo me quedé pensando, quizás se va a morir luchando con querer dejar eso. Porque desde los 13 años hasta los 70, todos los días, cajetillas tras cajetilla. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro que aún fumando se va a morir con Cristo en su corazón. No le estoy diciendo aquí que vayan a comprar cigarros, es lo que no van a salir. Pero lo que te digo es que muchas veces queremos que la gente llegue perfecta, con ya sus cosas cambiadas, y luego ya después decimos, sí, ¿verdad?, que Dios haga algo. Cuando en nuestra propia vida podemos poner una careta de religiosidad y mostrarle a todo el mundo que aleluya, gloria a Dios, ¿verdad?, soy santo, pero en nuestra propia vida tenemos unos pecadotes. El orgullo es un pecado que no se ve y que muchos cristianos tienen, muchas iglesias tienen. Mira, la idea es que te acerques a Jesús y que empieces a caminar con Él, y después de caminar con Él y escucharlo, tu vida empiece a cambiar. Y mientras vas creyéndole a Él, entonces tus decisiones y tu comportamiento comienzan a cambiar. Ese es el Jesús que yo conozco. Acércate así como estás, acércate. Sabes que las malas noticias, ¿verdad?, pueden ser muy devastadoras, pero Jesús se acerca así con la mujer.
Y mira lo que le dice Jesús en Juan 4:10. Dice, si supieras lo que Dios puede dar, eso es importante, si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Me encanta porque le habla de varias cosas. Jesús no comenzó la conversación apuntando a las fallas de la mujer samaritana. Tienes que cambiar. No le apuntó sus pecados, no le apuntó sus defectos, no la apuntó a lo que ella se sentía culpable. Jesús comienza diciendo, Dios quiere darte algo. Y si conocieras al que te está hablando, yo te lo daría. Jesús contestó con gracia, con buenas noticias. Así contestó Jesús a la samaritana. Las buenas noticias de Jesús es una manera de ver la vida, y las malas noticias del mundo también es una manera de ver la vida, y una se contrapone totalmente con la otra. Ahora mi pregunta para ti es, ¿en cuál te vas a enfocar? ¿Cuál va a ser tu caso? Por ejemplo, las buenas noticias es lo que dice la Biblia, que hay un Dios que tiene el control, que tiene un plan para tu vida, que es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Y las malas noticias te dicen que todo es un accidente del universo, que nada tiene un propósito en realidad en esta vida. Venimos de la nada y al final de esta vida vamos a la nada. La moralidad está determinada por lo que cada uno quiere hacer, y al final lo único que importa es la supervivencia del más apto. Eso es lo que dicen las malas noticias. Las buenas noticias te dicen que Dios te ama, que este Dios no solamente tiene el control del mundo, sino que te ama a ti, específicamente a ti, como ama a toda la humanidad. Él te hizo con un propósito y para un plan específico en esta tierra. Esas son las buenas noticias y te puedes aferrar a ello. Pero las malas noticias te dicen que esto solamente es algo final y que es inútil todo lo que hagas. Tienes de alguna manera que buscarle sentido y valor a todo lo que haces, pero todo solamente por ti, para ti, y no hay nada más. Las buenas noticias dicen que Dios quiere tener una relación personal contigo. Jesús dio su vida para tratar de una vez y por siempre, ¿verdad? Por el pecado, por la culpa, por la vergüenza. Él nos da la capacidad de cambiar de manera positiva, y un día viviremos en las alturas de nuestro mayor potencial y con Él. Las malas noticias nos dicen que la gente no puede cambiar. Usted y todos los que conoce tienen fallas fundamentales en su vida y no pueden cambiar, excepto a través de un esfuerzo muy grande personal, ¿verdad? A través de toda la vida. Básicamente el que nace para maceta no sale del corredor. Eso es que son las malas noticias. Las buenas noticias nos dicen que hay una vida eterna, que esa vida no es el todo lo que hay. No importa lo que te enfrentes, tus mejores días aún están por venir. Un día te reunirás con aquellas personas que te han precedido y que han muerto. Las malas noticias nos dicen que la muerte es el final, que somos la comida de los gusanos al final. Eso es todo, ¿no? Esta vida es todo lo que hay, y una vez que te mueres, eso es todo. Todos, tú y todos los que amas, algún día serán completamente olvidados cuando el universo regrese a la nada fría y sin vida. Esas son las malas noticias. Ahora, las malas noticias han estado en esta tierra por miles de años y dominan el mundo, y han dominado el mundo hasta que llegaron las buenas noticias a irrumpir. No podemos ignorar las malas noticias. El pecado es un problemonón para todos nosotros, ¿no? Y es un problema dentro de nosotros. Si no hubiera pecado, déjame te digo, no hubiera noticieros, porque no habría malas noticias. Literalmente, sin pecado no habría noticias, porque no habría chisme, no habría trampas, ¿verdad? Que muertes, corrupción, crueldad, nada que reportar. El mayor problema de este mundo y del hombre mismo es su corazón, porque de ahí surge el pecado. Ese es el problema. Pero las buenas noticias, el regalo de Dios, aún son mucho más grandes que las malas noticias. Así que vive tu vida, comparte de Dios, recordando siempre primero las buenas noticias. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena poner nuestra vida en las buenas noticias. Y sí, como te digo, las malas noticias son peores quizás de lo que nos imaginamos, ¿verdad? De lo que pensamos. Pero las buenas noticias aún son mejores que las malas noticias. Así que asegúrate de que las buenas noticias son las buenas noticias y compártalas con los demás.
porque la gente necesita esperanza, la gente necesita escuchar que la muerte no lo es todo, que hay algo más, que hay un propósito, que Dios los ama. Así que asegúrate que las buenas noticias son las buenas noticias. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es lo que le dice Jesús aquí a la mujer: hey, bebe del agua que quita la sed. Es lo que le dice Jesús: hey, bebe del agua que quita la sed. Mira, hay una película de Cantinflas, no sé si te gusta Cantinflas o lo has visto, sepas quién es, pero Cantinflas tiene una película que se llama Por mis pistolas, y hay una escena que siempre me acuerdo de ella porque me da mucha risa, donde él está amarrado en un poste en medio del campamento, ¿verdad?, de los indios, y parece que lo han tenido ahí amarrado y no le han dado de comer ni agua, y él está gritando, ¿no? Dice: agua, agua, ¿verdad? Agua, y empieza a decir: agua de tamarindo, de horchata, de Jamaica, pero quiero agua, ¿verdad?, de lo que sea, ¿no? Y no pedía nada, tenía sed, pero decía: aunque sea de horchata, ¿verdad? Ahora, Jesús le pide agua a la mujer para comenzar la conversación. Le dice: hey, dame de beber. Pero no solo eso, Jesús le ofrece algo más a ella. Mira lo que dice Juan 4, 13 y 14. Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del agua del pozo. Dice: respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Mira, Jesús dice que si bebes del agua que Él te ofrece, no será simplemente como un arroyo de temporada donde cae agua y de repente ya no cae agua y pues se seca, ¿verdad? Jesús está describiendo una corriente continua de agua que conduce a la vida eterna. Es lo que está diciendo, es continua, siempre está saliendo y conduce a la vida eterna, ¿no? Es muy parecido a una corriente que no se termina, que es eterna. Y eso es lo que promete Jesús. Más adelante en Juan 7, ¿no?, la salvación se describe como algo que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y estudiando esa parte, algunos eruditos bíblicos dicen que hay una connotación muy profunda, porque está hablando del área más profunda de tu ser, de tu interior. En inglés le llaman the God, la parte del centro, ¿no? El lugar donde nace la ansiedad, el lugar donde nacen los temores, donde sentimos un vacío muchas veces en nuestro interior. De ahí brotarán ríos de agua viva. Y es aquí, en lo más profundo de nosotros, que Jesús dice que producirá una vida, no solo para nosotros, sino que para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si acudimos a Él y bebemos de Él, de su agua, ríos de agua viva brotarán de nuestro interior. Ahora, el beber de esta agua es como un fluir. Mientras sigas bebiendo de esta fuente, la vida seguirá fluyendo de tu interior. Ahora, creo que esto tiene que ver con lo que compartí la semana pasada. Si no viniste, lo puedes buscar. Se llama el mensaje Primero lo Primero. Pero te voy a compartir algo. Las malas noticias seguirán apareciendo, quieras o no, en tu vida, y querrán impactar tu vida, querrán venir a desmoralizarte, a quitarte la paz. Pero ahí es donde el recordar y regresar una y otra vez a la palabra de Dios nos ayuda. Mira, yo le recomiendo a mucha gente, ¿verdad?, que agarres la palabra de Dios, leas sus promesas y te las repitas en el espejo 7 veces en la mañana hasta que lo creas, porque todo el día vas a ser bombardeado de cosas negativas. Pero necesitas recordar lo que Dios promete, necesitas aferrarte a lo que Dios nos dice. No, ahí es donde no desconectarse de los hábitos tan sencillos que te acercan a Dios son importantes. Las cosas tan sencillas que te conectan con Dios, como orar, como leer la Biblia, el no dejar de congregarnos, ¿verdad?, los domingos, el ser parte de un grupo más pequeño, donde la iglesia no se sienta desconectada, sino que somos un grupo, la iglesia, ¿verdad?, y que podemos compartir nuestra vida, compartir nuestros cumpleaños, compartir lo que somos, ¿no? La única manera de que las malas noticias no tengan un impacto en tu vida es que constantemente te estés llenando y recordando las buenas noticias. Tienes que llenar tu vida de las buenas noticias. Dios tiene el control, nada se le ha salido de las manos. Cuando una mala noticia llegue, recuerda eso: Dios tiene todo el control, nada se le ha salido de las manos. No, todas las cosas obran para bien a los que están en Cristo Jesús. Si algo te sale mal, acuérdate, yo no sé cuál es el fin, pero todas las cosas obran para bien para los que estamos en Cristo Jesús. Si se te cae un negocio, acuérdate,
todas las cosas obran para bien. Pero tienes que creerlo, tienes que confiar en que Dios dijo, ¿verdad? Aunque el mundo te abandone, Dios no te va a abandonar, porque Él dijo que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Dios me promete que la justicia y el bien triunfarán siempre al final, aunque se vea muy mal ahorita la cosa. No, que la muerte no es el fin, que Él venció a la muerte. Todos necesitamos recordar esto. Dios me promete que un día el sufrimiento y el dolor acabarán y estaremos en un mundo mejor y en un mejor lugar. Son promesas que vienen en la Biblia. Yo te quiero animar el día de hoy a dos cosas. Primero, a que bebas de esta agua si no lo has hecho. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Jesús, creerle a Él, dejarlo que Él domine tu vida. No, lo segundo es que no te quedes con ello, que lo compartas con otros. Comparte las buenas noticias con los demás. Comparte que Dios les ama, que Dios los acepta así como son. Que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Eso viene en Juan 3, 16 y 17. Que aún sabiendo que éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Dios ya sabe tus pecadotes. Dios ya sabe lo que has hecho. Dios ya sabe incluso los pecados que vas a hacer. Y aún sabiendo Cristo que éramos pecadores, vino y murió por nosotros. Esas son buenas noticias. Ahora, yo quiero retarte el día de hoy. Obviamente, si tú nunca en tu vida le has entregado tu vida a Jesús, si tú has vivido y hasta el día de hoy vives diciendo, yo tengo un vacío en mi vida, yo necesito encontrar un propósito, necesito que Dios me hable, necesito cambiar la negatividad de mi mente y creerle a Dios, que tú lo hagas el día de hoy, que no te vayas el día de hoy sin hacerlo. Si me pueden ayudar con el teclado, y si quiero invitarte, cierra tus ojos ahí en tu lugar, ¿verdad? Y si tú estás aquí, tú dices, ¿sabes qué? Yo vivo con temor, yo vivo con las malas noticias sobre mi vida. Yo he vivido así, pero quiero cambiar. Yo quiero creerle a Dios. Yo quiero retarte el día de hoy a que tú pongas tu confianza en Él, a que tú lo dejes entrar y que así como estás, así como está tu vida, tú te acerques a Él y le digas, Dios, aquí estoy, con mis fallas, con mis defectos, yo quiero conocerte a ti. La mujer samaritana, ¿sabes quién eres tú? Y Jesús está aquí el día de hoy y te dice, hey, si tú supieras lo que Dios puede darte, si tú supieras lo que yo puedo darte, me pedirías de esa agua. Si tú estás aquí, tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito de esa agua. Jesús está aquí y te dice, yo te la puedo dar si tan solo me la pides. Una agua de vida eterna, una agua que de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero yo quiero invitarte a que tú le hables a Dios y que tú le pidas que te dé de esa agua el día de hoy, que Él entre en tu vida, que Él llene tu vida y tus pensamientos, tu familia, tu destino de Él. Así que, así como estamos con los ojos cerrados, si eres tú el que le quieres decir a Jesús, Jesús, aquí estoy, dame de esa agua, que levantes tu mano en tu lugar y me acompañes en una oración. Levanta tu mano si eres tú. Levanta tu mano y repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he fallado. Yo quiero esa agua de vida en mi ser. Te pido que tú me la des. El día de hoy yo rindo mi manera de ver la vida. Yo rindo mi familia. Yo rindo mi futuro, mi destino, mi seguridad, mi confianza. La rindo ante ti y la pongo en ti. Yo
quiero caminar contigo y quiero conocerte. Te rindo mi vida, Jesús. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies. Gracias porque a pesar de que sabías que iba a pecar, a pesar de que sabías que iba a fallar y que iba a cometer tantos errores, me amaste. Gracias por venir a morir en la cruz por mí, tomar mi lugar. Te entrego mi corazón, mis pensamientos. Son tuyos, Dios. Guíame, dirígeme. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque le damos un aplauso fuerte a Dios.